Información que trae Mariano Martín respecto a una reunión, Mariano, entre la CGT y el presidente Alberto Fernández. Sí, Luli, se acaba de confirmar una reunión, un encuentro que tendrá la mesa chica de la Central Obrera con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Se da por sentado que el jefe de Estado irá acompañado con parte seguramente de su gabinete económico. Lo más lógico es que estará el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y seguramente el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Pero lo importante acá es destacar que en el primer encuentro que tendrán la cúpula de la Central Obrera con el presidente, casi te diría desde que asumió, apenas asumió Alberto Fernández, fue a visitar a la CGT, al Consejo Directivo, a un plenario de delegados, pero desde ese momento que no hay un encuentro de este volumen entre la cúpula sindical y el presidente de la Nación. Y obviamente el contexto en el que se produce esta reunión tiene que ver con el análisis y la coordinación de esfuerzos por la crisis derivada de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, y también con la vista puesta en lo que fue un eje de campaña de Alberto Fernández y que ahora va a requerir un rediseño, casi te diría total. El acuerdo económico y social que había promocionado y que había planteado el ahora presidente de la Nación va necesariamente a tener que rediscutirse, a plantearse bajo el prisma de esta pandemia que azota a todo el mundo. ¿Y cuáles son los desafíos que plantea para la CGT y para un acuerdo económico y social esta pandemia? Bueno, ¿cómo se saldrá de la crisis? ¿Cómo se saldrá del parate económico que ya se está sintiendo? Obviamente hay variables de la economía que se esperaba empezaran a repuntar a partir del mes de marzo y que en realidad ahora continúan en caída. La situación es dramática, el empleo en muchos sectores pende de un hilo y la CGT necesita hablar con el presidente para ver mecanismos, sobre todo de contención de los puestos de trabajo. Recuerdo, Mariano, que hace unos días hablábamos con el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, y él pedía una mesa en la cual están presentes los sindicatos, también para pensar en lo que se viene después del fin de la cuarentena. ¿Esto puede llegar a tener un poco que ver con eso? Sí, absolutamente. Obviamente que la decisión del grupo Techint de anunciar 1.450 despidos de trabajadores de la construcción y la disposición de Mirgor, la compañía de Nicky Caputo, de tomar una determinación similar en Río Grande con 740 operarios, estuvo en ese sentido y obviamente aceleró los tiempos de lo que la CGT ya venía planteando para anticiparse a una situación de crisis en el mercado laboral. Desde ya que en este contexto se necesita una gran coordinación de esfuerzos. La CGT lo que está planteando centralmente en este momento debe generarse un paraguas para el empleo. Parte de eso se resolvió en la coyuntura con el decreto de necesidad de urgencia que puso en congelamiento despidos y suspensiones por un lapso de 60 días, pero entendiendo que algunas de las medidas, como también el DNU de asistencia para el pago de salarios a pequeñas y medianas empresas, requerirán de una sintonía fina. Ahí es donde la CGT entiende que puede involucrarse en esta conversación con el gobierno. Del mismo modo que también hay, por supuesto, un planteo hecho por el presidente Alberto Fernández y por el ministro de Salud, Ginés González García, respecto de los centros de salud, de las obras sociales sindicales y también de la hotelería puesta a disposición de la pandemia del coronavirus. Hay que decir que además de que la CGT está pidiendo esta mesa, también la están pidiendo los empresarios, ¿no? Todos los referentes de las distintas centrales empresariales están diciendo que es necesaria una coordinación porque es no solamente la emergencia sanitaria, sino también, como decía Mariano recién, la emergencia en el empleo, y ahí empiezan a verse las letras chicas y la manera en la que se implementan las distintas decisiones del gobierno nacional en materia de asistencia a las empresas, la celeridad y la necesidad urgente de distintas empresas, pero también puede ser pequeños comercios, emprendimientos chiquitos, cooperativas, hay muchas situaciones a donde no solamente los trabajadores, sino también los empresarios necesitan coordinar, ¿no? Entonces ahí es a donde empezaron a
presionar desde distintos lugares para que esa mesa sanitaria se amplíe un poco más y contemple la cuestión del trabajo, que va a ser fundamental para poder salir de ahora en adelante. Ahora, sin ninguna duda, la ley antidespidos, esta obligación de no poder dejar a la gente el DNU, que en tiene la una calle. jerarquía muy similar a una ley, por Exacto. cierto. Fueron también guiños, ¿no?, en los últimos días al sector sindical. Sí, vos sabés que es muy importante lo que estás planteando, porque por un lado vos tenías a las empresas que reclamaban algún instrumento que fuese de contención para, sobre todo las pymes, para que pudieran llegar a pagar los sueldos ya te diría que los sueldos de marzo. En el gobierno dicen, los sueldos de marzo, el instrumento que tenemos es los créditos a tasa del 24%, como para que puedan hacerse de una nómina salarial, pagar los días de marzo, de los cuales se trabajó solamente, se trabajaron 20 días y 10 no. Para los sueldos de abril, que se pagarán en mayo, el gobierno dice, nosotros tenemos ahí puesta esta asignación extraordinaria que será de hasta un salario mínimo vital y móvil para empresas de menos de 25 trabajadores, y después tendrá una secuencia decreciente, pero la idea es ponerlo rápidamente en disposición. Y la CGT al mismo tiempo decía, bueno, el gobierno podrá subsidiar los salarios, pero nosotros queremos que nos aseguren los puestos de trabajo. Claro. Por eso los decretos fueron dos y fueron casi en simultáneo. Por un lado la asignación salarial y por otro lado la contención contra despidos y suspensiones, que también salió por decreto de necesidad y urgencia. Y todo eso, como decía recién Steffi, requiriendo una sintonía fina de la cual mañana la CGT va a querer hablar. Uno de los ítems, sin lugar a dudas, Luli, va a ser la oleada de suspensiones que hoy está contenida por el decreto, pero que necesariamente algunas empresas van a querer coordinar con los sectores productivos, y que la CGT va a necesitar poner un paraguas ahí para que se haga siempre sosteniendo los puestos de trabajo. Y la baja de salarios, ¿no? También hay empresas recortando salarios. Claro. Ya, sí, exactamente, lo están haciendo ahora, lo hablamos dentro de un ratito. Gracias, Marian.